Para finalizar este punto, con el origen de la ruptura, desde mi perspectiva, que dio origen a las dos Españas y supuso como punto final a la introducción que da origen a la Guerra Civil Española, quiero hacer una referencia sobre todo al capítulo primero de las Cortes de Cádiz, artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Y especialmente por mencionar de que es una monarquía de carácter constitucional y hereditaria, pero de carácter parlamentario, ¿vale? Recordemos que el vídeo anterior lo acabamos con el retorno de Fernando VII con una guerra de la independencia contra un enemigo extranjero invasor, pero yo considero en cierta manera una guerra civil porque quien apoyó a esos franceses fueron gente de carácter ideológico diverso, distinto, pero españoles en cierta manera. O sea, fue en cierta manera un conflicto entre españoles, aunque hubo un invasor por medio, ¿vale? Que del resultado de esta guerra sacamos varios aspectos. Primero sacaron la maravillosa Cortes de Cádiz y la Constitución que dio origen al sistema democrático español que tenemos a día de hoy, pero también supuso la base de la ruptura del mismo. Porque en el momento en que Fernando VII traiciona al pueblo español con las Cortes de Cádiz, gracias al manifiesto de los persas, pues se da un retorno al absolutismo monárquico, donde se restituye la Inquisición, la Compañía de Jesús, los bienes, en fin, se vuelve al antiguo régimen en ese sentido. Pero Fernando VII regresaría también con problemas heredados de la propia guerra de la independencia, los problemas en los Estados americanos, que supuso un agravio para los mercados de la industria catalana. La falta de la crisis demográfica afectó al campo andaluz y esto supuso también una falta de bienes y servicios, entre otros aspectos. Pero es que también utilizando la Inquisición, entre otros bienes, persiguió a gente de un carácter ideológicamente diferente, que consideraba enemigos de la nación, bueno, del concepto de su reino, como eran los liberales. Se llevó que en esa época, como he mencionado, hubo militares de carácter liberal que buscarían restituir la pepa, como fue de Riego, finalmente, que lo obligarían a imponer lo que es el trienio liberal. No obstante, con los 100.000 hijos de San Luis y con la revuelta de regencia de Urgel, entre otros aspectos, los problemas que trajo el trienio liberal, se restituye el absolutismo. Aquí viene ya el punto base, si la ruptura fue efectivamente por el manifiesto de los persas y el decreto de Valencia por parte del rey, que traiciona los intentos de esos españoles que lucharon por él y por España contra el invasor francés y por tener un nuevo modelo de sociedad. Aquí venimos de que el rey ahora mismo nuevamente gobierna absolutamente y su política de los 10 años siguientes hasta su muerte se conoce como el periodo de la década ominosa, una década horrible donde se persiguió a las personas por su carácter ideológico, los liberales en este sentido. Esto me hace recordar a la figura de Franco y el movimiento nacional o la dictadura cuando perseguía a los comunistas, socialistas, republicanos, gente que defendía la democracia en sí mismo. En esa época, claro está, haciendo ver de que incluso las persecuciones de ideología eran una cuestión que ya existieron 100 años antes de la Guerra Civil Española. Que contemos que en el trienio liberal ya el propio liberalismo se partió en dos, los moderados y los exaltados, como explicamos, pero aquí viene muy fuerte. Hubo bastantes personajes famosos que fueron ejecutados simplemente por sus ideas. De Riego fue uno de los primeros, donde Fernando VII quiso hacer bastante ejemplo con él y fue bastante mutilado y, en fin, sería innecesario mencionar qué se le hizo. Fue algo bastante cruel, pero como ejemplo para los liberales. Pero también se quitó de en medio al empecinado, un gran héroe de la guerra de independencia española,
con ideales liberales, entre otros aspectos. Otra de las víctimas, desde un sector más feminista, teníamos a Mariana Pineda, mujer con una educación liberal y con fuertes convicciones patrias, en este sentido, y democráticas, que fue denunciada por el hecho de haberse encontrado una bandera liberal tejida por ella en su casa, y de ahí se le denunció y se le ejecutó por el garrote vil, si no recuerdo mal, en 1831. Estos héroes de la libertad caídos en desgracia por el absolutismo monárquico, ese regreso a ese ultratradicionalismo español, que nos recuerda mucho a la triste situación de la guerra civil que pasaría 100 años después, no supuso el fin de los problemas, porque Fernando VII, como el conocido rey felón, fue un rey que, más que conservador o progresista, más conservador por ser absolutista en este sentido, fue un rey bastante conveniente y basado en su pura ambición personal, el afán de gobernar. ¿Esto qué significa? El rey realmente cambiaría de opinión, lo cual nos recuerda a ciertos felones que conocemos hoy día respecto a su rumbo de llevar el gobierno, ¿sabes? Porque pese a haber perdido los intentos por parte del Congreso de Viena de que le apoyasen en recuperar los bienes americanos que estaban independizándose entre 1816 a 1830, unido a ello, las crisis que acabaron heredando de la Guerra de la Independencia se mantuvieron. Tuvo que hacer juntas de fomento a la riqueza del reino en el 1825, el Código de Comercio en el 29, entre otros aspectos. Pero por otro lado, también tenemos de que no restituye en esta segunda restauración borbónica la Inquisición. Esto supuso que sectores muy conservadores, que habían habido un cierto protagonismo en la regencia de Urgel en 1822, en 1827 se da la revuelta de los malcontents, un grupo afianzado en las zonas de Cataluña, Navarra, País Vasco, que apoyados por la propia Iglesia exigían la restitución de ciertos bienes de la Iglesia, la Inquisición, la Compañía de Jesús, etc. ¿Qué pasa? Estos revolucionarios, de carácter ultraconservador en este sentido, pensaban de que el rey otra vez había caído en manos de los liberales. La gracia es que el propio rey tuvo que presentarse ante ellos para demostrar su libertad y que todo era parte de su plan. Cambio de opinión, para que hablemos claro. La revuelta de los malcontents es un elemento muy importante dentro de esta base, de esa ruptura, porque estamos viendo que entre los propios conservadores también hay ruptura, hay una cierta división. Y los liberales, la propia suya. Pero Fernando VII, por este estilo, no lo considero precisamente alguien conservador, sino alguien demasiado ególatra y egocéntrico que se agarraba a ese puesto como el rey con ese poder absoluto. Por no decir, fue el último rey que se autotitulaba por la gracia de Dios. Solamente Franco lo volvería a instituir en los documentos legales. Pero fuera de eso, el problema que más preocupó a Fernando VII, dentro de sus múltiples preocupaciones, y entre ellos el pueblo no, fue especialmente el problema sucesorio, porque él tenía un problema fálico que es bien conocido, tenía un gran miembro que le impedía poder tener relaciones sexuales con sus respectivas parejas, reinas en este estilo, para poder tener un heredero. Otra de las problemáticas dentro de la ley de los Borbones es que esto impedía de que las mujeres pudieran gobernar, y él tenía 2 hijas, entre ellas la futura Isabel II. ¿Qué pasa? Quien tendría que heredar, por la ley sálica, al impedir que las mujeres gobernasen, sería don Carlos María Isidro de Borbón, el hermano pequeño que estuvo preso con él en Valencé durante la Guerra de la Independencia. Pero Carlos María Isidro se apoyó fuertemente en los sectores más conservadores y descontentos del propio rey. Y Fernando VII, tras ser convencido y viendo las opciones, firmó la pragmática sanción de marzo de 1830, donde abole la ley sálica. Esto es muy llamativo porque
De esta manera permite que Isabel, su hija, fuera proclamada la heredera, y esto supuso una ruptura, obviamente, entre los sectores también del ámbito monárquico, porque muchos sectores acabaron apoyando al hermano y otros sectores al rey Fernando, pero este Fernando se veía solo, sin apoyo suficiente. Por tanto, con su magia de los cambios de opinión, que casi parece socialista, no hombre, fuera de broma, con esos cambios, pues se acabaría agarrando los liberales que pocos años anteriores había perseguido y asesinado. De esta manera, a su muerte en 1833, el gobierno regentado por Cea Bermúdez pues aseguraría esa sucesión y se haría una depuración del ejército, de las universidades, de todo sector que tuviera una influencia hacia el candidato Carlos María Isidro de Borbón. De esta manera, Fernando VII moriría, dejando una España que se iniciaría en una crisis, como fue la Primera Guerra Carlista. Por tanto, ya estamos hablando de que este rey, para finalizar el vídeo, no solamente llegó a traicionar a su padre con el motín de Aranjuez, sino que traicionaría a su pueblo, derogando y condenando la Pepa, después su sacrificio y su sangre, y luego, incluso con sus movimientos políticos, llegaría incluso a ir en contra de los propios conservadores iniciales que le apoyaron para apoyarse de los liberales que había perseguido. Esto lo considero ya en sí la base de la ruptura, porque España, a partir de aquí, empieza un siglo XIX basado con muchos conflictos diplomáticos, sociales y militares. Una España del XIX que queda medio acabada con el desastre del 98, pero que antes de ello no paró de ver cómo sectores conservadores del liberalismo y los sectores progresistas se enfrentaban, hacían golpes de Estado para poder gobernar. Constituciones a rajatabla como si esto fuera un texto legal que no valiera mucho y que depende de quién gobernase se creaba uno nuevo, como si esto fuera las leyes de educación, prácticamente. Y un grupo de monárquicos que no reconocían a la heredera, que fue Isabel II, como fueron los carlistas que reivindicaban la corona y que dieron lugar a 3 guerras civiles. Así pues, Fernando VII ocasionó durante su gobierno un punto de ruptura que esto fue poco a poco acumulándose y queremos explicando para verse cómo en 1931 la cosa ya estaba demasiado mal y que el problema en sí ya no fue la república, sino que esto venía de una cosa que se venía arrastrando por los errores de la ambición de unos pocos y que fue empujando a la población poco a poco a radicalizarse, junto a otros caracteres de carácter internacional, como fueron los movimientos sociales que irían desarrollándose en el 19 y que afectarían a esa población cada vez más defensora de sus propios derechos laborales. Así pues, damos por finalizado, por fin, esta base introductoria de 3 vídeos sobre el origen de la Guerra Civil Española. Así pues, dale like y suscríbete. Espero que haya gustado y seguiremos en contacto. Buenas noches.